Hola, bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa, nuestro encuentro diario con la salud aquí en Teleantioquia en este horario, en directo de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde, para que ustedes puedan participar con sus preguntas sobre los diferentes temas que a diario hablamos en el programa. Y hoy vamos a hablar de un tema que es bien importante, es muy común también, de gran consulta. ¿Qué alternativas o tratamientos existen ante la pérdida de los dientes? Y es que una persona pierde los dientes por diferentes causas. El bruxismo, por ejemplo, es una de ellas, la enfermedad periodontal, la mala higiene de los dientes, incluso la caries. Pero antes, veamos lo siguiente. Los implantes dentales son estructuras en titanio, en forma de tornillo, que se incrustan en el hueso del maxilar o de la mandíbula para reemplazar las raíces de los dientes perdidos. Se realiza mediante una pequeña intervención quirúrgica, semejante a la requerida para la extracción de un diente. Ante la pérdida de uno o varios dientes, esta es la solución ideal, ya que con este tipo de tratamiento se evita tener que ponerse en la boca puentes removibles o cajas de dientes. La cicatrización del implante se produce entre 4 y 6 meses. Luego se procede a la confección de la corona o una prótesis híbrida que irá apoyada sobre dicho implante. Seguramente ustedes tendrán muchas inquietudes sobre el tema, así que los invito para que marquen nuestras líneas telefónicas que ya están activas. 232-4604 y 018-5150-15. Esta última línea es de larga distancia para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia. Los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Nuevamente bienvenidos a Su Médico en Casa, están las líneas telefónicas, pero también pueden interactuar con nosotros en redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como canal Teleantioquia. Se habla de implantes dentales, de prótesis removibles, de prótesis fijas, incluso se habla también de coronas como algunas alternativas o tratamientos ante la pérdida de los dientes. Y a esta hora saludamos a la doctora Wesley Mejía, ella es odontóloga. Gracias por estar acá, doctora, bienvenida. Hola Yasmín, muchas gracias por la invitación. Qué gusto que nos acompañe. Sí, bienvenidos a todos los televidentes, espero que este tema sea de gran ayuda para todos. Así es, doctora, todos los pacientes adultos pierden los dientes. Ahorita mencionaba algunas causas posibles por las cuales podemos perder los dientes. Pues sí, una gran mayoría de los pacientes adultos tienden a perder los dientes. Esto se debe a múltiples factores. Puede ser ya sea por una mala higiene bucal, por caries, que alrededor pues del 100% de los adultos en todo el mundo padecen de caries. Y también debido a lesiones congénitas que pueden ser anodoncias, que esto se da en el desarrollo embrionario y faltan los dientes al nacer. ¿Enfermedad periodontal también es causa de la pérdida de los dientes, doctora Wesley? Sí, la enfermedad periodontal es una de las más complicadas de tratar y que causan la pérdida de los dientes. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de las diferentes alternativas o tratamientos que existen ante la pérdida de los dientes, y a esta hora saludamos a Juan, que se encuentra en el municipio de Itagüí. Bienvenido y lo escuchamos. Sí, buenas tardes. Sí, señora, adelante. La preguntita mía para la doctora era, lo que pasa es que el hijo mío le pusieron unos braques. Sí. Y estaba pendiente extraerle las 4 cordales. Las 2 de abajo le salieron pues normal, ya están para sacar. Pero me dijo el ortodoncista que las 2 de arriba no había necesidad de sacarlas, pero me dijo otro ortodoncista que era muy bueno sacarlas, entonces no sé qué tan riesgoso es sacarlas y cuánto dura la cicatrización más o menos. Muy bien, gracias Juan por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Es un tema que se nos sale del tema del día, pero perfectamente estamos en condición, doctora Wesley, de responderle al televidente, y es que el tema de las cordales es muy común.
si se las extraen o si no se las extraen a los pacientes? ¿Qué es lo más recomendable? Pues generalmente las cordales casi siempre se extraen porque lo que nos causan pues es como problemas, dolores, y generalmente tenemos ya 2 molares, un tercer molar no es como tan útil a nivel pues de la cavidad bucal, pero es dependiente cómo se encuentre ubicado o cómo haya pues erupcionado ese diente. Hay unos que se encuentran incluidos en el hueso, hay otros que no. La verdad es muy difícil responderte si sí se deben sacar o no, porque debería haber pues un estudio radiográfico para poder darte un diagnóstico acertado. Entonces es muy complicado darte pues como una respuesta así, pero generalmente sí se extraen. Más que todo molestan las inferiores. Entonces, si no te está causando como pues no te hace falta ningún diente y no tienes ningún espacio o los dientes pues como torcidos, no hay necesidad pues de extraerlas. Ahí ya está la respuesta entonces, Juan, para que sepa qué deben hacer frente a esta situación de las cordales. Saludamos a Antonia, que se encuentra en Castilla. Bienvenida, gracias por estar en Su Médico en Casa. Muy buenas tardes. Me dijeron que Antonio. Sí, muy buenas tardes. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su pregunta? Se cayó la llamada. Vamos a restablecer comunicación en minutos con Antonio, que se encuentra en Castilla. Antes les recuerdo que tenemos 2 líneas telefónicas para que sigan participando con sus inquietudes en el tema del día. 232-4604 y 018-051-5015. Estamos hablando de qué hacer o qué alternativas existen ante la pérdida de los dientes. Y ya profundizando, detallando un poquito más en el tema, doctora Wesley, ¿cómo se reemplazan los dientes perdidos? Porque existen muchas alternativas o tratamientos. Sí, generalmente tenemos pues 3 opciones para reemplazar los dientes perdidos y es muy importante que todas las sepan, puesto que todos no tienen pues como la misma capacidad económica para realizarse un tipo de implante. Claro, entonces, y dependiendo del caso también, supongo, sí, porque haya perdido los dientes. Sí. Vamos a ver una imagen y usted nos va a explicar de qué se tratan estas diferentes alternativas o tratamientos de los que nos va a hablar a continuación la doctora, cuando se pierde un diente o varias piezas dentales. Doctora. Bueno, entonces, ahí están. Sí, cuéntenos. Como primera opción tenemos la prótesis removible, ¿sí? Que ha sido utilizada por muchos años y va a reemplazar todas las piezas que nos hagan falta. Nos va a ayudar en cuanto pues a la masticación, a la deglución y a la fonación, que es muy importante. Sí. Como segunda opción tenemos las coronas, que es una alternativa fija, o puentes fijos. Coronas cuando hablamos de una sola unidad, puentes fijos cuando hablamos de un tramo o de varias unidades. La corona es... Por acá tenemos las coronas. ¿Qué pasa con las coronas? Se debe hacer un previo tallado, como lo tenemos acá, para poder incrustar esa corona ahí, pero es fijo. Muy bien. ¿Sí? Y como tercera opción ya tenemos los implantes, que son estos que tenemos por acá. Sería el implante propiamente dicho, que esto... Sostengámoslo ahí, doctora. Téngalo ahí. Este tornillito, como lo vemos acá, va a hacer la función de la raíz, que es lo que hemos perdido y lo que nos hace falta, ¿sí? Ya luego se rehabilita con una corona, que es la que va a sustituir la corona de la pieza dental. Y era precisamente el tema de implantes que veíamos al comienzo del programa en nuestra nota introductoria, como otra alternativa ante la pérdida de los dientes. Saludamos a Marisol, que se encuentra en Belén. Gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta? Bienvenida. Aló, buenas tardes. Sí, señora, la escuchamos. Venga, lo que pasa es que a mi niño, Santiago Pérez, le van a sacar él le pusieron braques. Sí. ¿Cierto? Entonces a él le mandaron a decir para que le arrancaran las cordales. Él se las puede arrancar todas 4 juntas. ¿Y cuántos años tiene? ¿Me escuchan? Bueno, ella estaba hablando del caso de las cordales también, que como les digo, otra vez se sale un poquito del tema, pero aquí está la doctora Wesley para resolver sus inquietudes en relación con el tema de los dientes y todo lo relacionado con la odontología, doctora. Pero cuando hablamos de extraer las cordales,
¿Necesariamente tendría que ser un especialista o uno mismo lo podría hacer como ella nos manifestaba? Pues si un odontólogo general está capacitado o tiene un diplomado, lo puede hacer perfectamente y depende de la posición o la complicación en la cual se encuentren las cordales. Si no, es recomendable obviamente que lo saque un cirujano maxilofacial. Sí es muy bueno que a veces depende del caso que se realice de una vez la extracción de las 4 cordales porque sería una sola recuperación. De todas estas alternativas u opciones de tratamiento, doctora Wesley, para reemplazar los dientes perdidos, ¿cuál es la más común de todas? Pues la más común de todas ¿Los implantes o es las prótesis? Los implantes y las prótesis, generalmente pues por la capacidad de presupuesto, ¿sí? Pero los dos funcionan muy bien. Bueno, ¿y qué tipos de, hablemos del implante como tal, para concentrarnos en uno por uno? ¿El implante dental podría ser una sola pieza o pueden ser todos los dientes? Pueden ser múltiples, sí. O sea, puede ser desde una sola pieza que vayamos a reemplazar como hasta un paciente que sea de déntulo total, sí. Quiere decir que no tenga ningún diente, de que tenga un buen hueso, un buen periodonto, una buena higiene, todo eso, o sea, ciertas características, podemos realizar una prótesis sobre implantes que vaya fijada de todos estos tornillitos que van a ir dentro del periodonto. ¿Y qué tipos de implantes existen? ¿Y cuáles son esos materiales? ¿Qué tanto duran? Bueno, generalmente existe pues un solo tipo de implante, que es el implante endoóseo. Lo que cambia es las técnicas con la cual realizamos los procedimientos y los materiales del cual existen. Están implantes que son muy biocompatibles como el implante de titanio o el implante en circonio. Son los dos materiales que existen. Y ya de ahí, dependiendo del caso, cambia es el protocolo y la técnica con la que lo vayamos a colocar en la fase quirúrgica. Saludamos a la señora Amparo, que a esta hora nos acompaña en La América. Bienvenida a Su Médico en Casa. ¿Cuál es su pregunta? La escuchamos, doña Amparo, y le vamos a pedir un favor, y es que le baje todo el volumen al televisor para mejorar la comunicación. Listo. Adelante. Gracias. Bienvenida. Mira, es para hacer una pregunta sobre mi mamá. Sí, señora. Ella tiene 90 años y tiene una, pues, removible, pero prótesis. También tiene algunos dientes que son clavados. Sí. Pues clavados. Implantes. Sí, implantes. Pero en este momento ella está presentando una molestia de sangrado, pero ella dice que el sangrado es del paladar, pero yo no creo que sea del paladar, sino como de los dientes. ¿Tiene que ver algo eso como con el implante que tiene? ¿Cuál sería como el tratamiento? O si es que ya por la edad que tiene y los implantes llevan muchos años, le está ocasionando esa molestia. ¿Está clara la pregunta, doctora? Sí, o sea, esa parte... Gracias por acompañarnos. Esa parte se puede, si es el paladar, puede que sea por la prótesis, porque a veces hay pacientes que, no sé si sea el caso, no se retiran la prótesis al dormir. Eso es muy importante porque puede generar una candidiasis que es como efecto de un hongo en el paladar o en la mandíbula. O también puede ser, si es de las encías, puede ser un problema periodontal, entonces sería muy importante que acuda a la consulta para poder revisar, porque a veces también se generan infecciones a nivel del hueso, entre el hueso y el implante, y eso hace que se pierdan. Doctora, si hablamos de implantes dentales, de prótesis fijas, coronas o de prótesis removibles, ¿qué sería lo más aconsejable para un paciente que ha perdido en su totalidad los dientes? Pues lo más aconsejable, lo más aconsejable y lo último pues que ha avanzado la odontología, para eso han salido los implantes, porque cumplen a cabalidad la función de los dientes naturales. Entonces lo más indicado es un implante. Sí, dependiendo del caso, porque pues me ha pasado mucho en la consulta, a veces el paciente quiere el implante, pero no cumple las características y es un paciente en riesgo, entonces no se le puede hacer el tratamiento. Se opta por las prótesis removibles, o si en su defecto tiene algunas unidades dentarias y él no quiere algo removible, se puede realizar un puente fijo o una corona.
¿Todos los pacientes son candidatos a este tipo de tratamientos o existen algunos requisitos o contraindicaciones? Sí, hay muchos factores de riesgo y personas que no son candidatas a un implante. Un paciente no candidato a implante sería un paciente que tenga hábitos tóxicos como el tabaco, un paciente que no tenga buena higiene dental, que tenga problemas periodontales, que son los problemas de las encías, un paciente que tenga enfermedades sistémicas o que esté por empezar o ya esté en un tratamiento oncológico. Esto es muy importante, que esté consumiendo algún tipo de medicamento como bisfosfonato o que padezca de osteoporosis. Hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de las diferentes alternativas o tratamientos que existen ante la pérdida de los dientes. Algunas preguntas antes de ir a la pausa. ¿Qué tan efectivos son estos tratamientos? ¿Qué tan funcionales? ¿Cuánto duran más o menos? ¿Cuántos años? Y si existen factores de riesgo. La respuesta la tendremos después de la siguiente pausa, muy breve. 1 minuto, ya volvemos. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de las alternativas que existen ante la pérdida de los dientes. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. Existen 4 alternativas para recuperar la sonrisa: el puente fijo, el aparato removible, la prótesis dental completa o los implantes dentales. Todas ellas son válidas siempre dependiendo de las particularidades de cada paciente. Los implantes dentales son piezas metálicas o de porcelana que sustituyen la raíz de los dientes naturales. Se ponen en el hueso y después los dientes artificiales se fijan a ellos. De este modo se consigue recuperar la función normal de los dientes. Todo diente que se extrae se debe reemplazar o preservar el hueso. Si el paciente tiene prótesis total, igual hay que cepillar las encías, el paladar 3 veces al día y las prótesis. Las prótesis deben ser cepilladas con un cepillo más fuerte y una vez al mes utilizar tabletas profilácticas de limpieza. Los pacientes con prótesis deben acudir a citas odontológicas 2 veces al año para revisar que no haya lesiones malignas y premalignas en las encías. Los pacientes con prótesis como sobredentadura deben asistir a la cita cada 6 meses para revisar los nylon de agarre del pilar. Los pacientes que tienen prótesis híbridas, como son atornilladas cada 2 años, deben ir al odontólogo para que baje la prótesis, la desatornille, la limpie y la vuelva a ubicar en posición. Los enjuagues con agua con bicarbonato son muy benéficos para mantener al paciente con prótesis, libre de infecciones como la cándida o infecciones de hongos. Por último, el paciente con prótesis debe estar pendiente cuando ésta comience a aflojarse, porque eso indica que el hueso ya se ha absorbido y que necesita una nueva prótesis. Estos datos bien importantes entonces para que tengan presente cómo actúan estos diferentes tratamientos o alternativas, doctora. Bueno, obviamente no son como los dientes naturales, pero garantizan tranquilidad. No, sí, claro, y generalmente en el tema de los implantes cumplen a cabalidad las funciones de los dientes naturales, por eso es tan recomendado este tratamiento. Las coronas o puente fijos también, debido a que se incrustan ahí fijamente y el paciente tiene buena calidad de vida. Un poquito pues como menos satisfactorio para el paciente sería la prótesis dental por el tema de que es removible, pero todos cumplen, sí, todos son funcionales, duran, todos tienen buena durabilidad, sí, dependiendo del cuidado del paciente y de la higiene, eso es supremamente importante. Y de esas complicaciones o factores de riesgo, pues hablamos hace algunos minutos. Está con nosotros Catalina en Itagüí, muy breve con su pregunta, que ya nos quedan pocos minutos, y bienvenida. Buenas tardes. Adelante. Mi pregunta es, mi mamá es una paciente de 56 años que tiene una prótesis removible que se la pusieron hace poco, pero entonces el médico le dice que la encía no le ha sanado y ella se le cae constantemente la prótesis y tiene que ir siempre a que se la aprieten y vuelve y se le afloja cada que come. Yo quiero saber si qué tan cierto es que el hueso se demora 1 año para sanar y qué se puede hacer en esos casos para no estar yendo constantemente donde el médico a que apriete la prótesis.
Gracias, Catalina, por acompañarnos en Su Médico en Casa. Bueno, bien importante. ¿Cuánto se demora para sanar más o menos, doctora? Pues generalmente después que se hace una exodoncia, para que ese huesito y ese periodonto termine de sanar completamente, se demora a partir de un mes. Más o menos 4 semanas. ¿Qué pasa? Si es una paciente de 54 años, quiere decir que ya tiene considerablemente una pérdida ósea. Generalmente por eso no tienen buenas retenciones las prótesis. Si esa prótesis tiene ganchitos y eso es lo que se afloja, es normal que se tenga que estar yendo al odontólogo para que los aprieten. También se aconseja utilizar corega. O si no, habría que revisar la prótesis, de repente se puede repetir y que tenga un mejor soporte. Muy bien. ¿Los implantes se pueden enfermar o las diferentes opciones de tratamientos para la pérdida de los dientes se pueden enfermar? Pues generalmente como tal el implante no se enferma, pero se puede presentar un tipo de infección bacteriana entre el hueso que está osseointegrando ese implante y el implante. Entonces eso se llama una perimplantitis y es lo que causa la pérdida de eso. Cuidados, limpieza, buena higiene, son como las recomendaciones generales, doctora, ante este tipo de tratamientos. Y obviamente asistir a consultas cada 4 o 6 meses para sus controles, pues como regulares, pues allí el odontólogo se da cuenta a tiempo de todo lo que este paciente pueda estar presentando y retirar todo aquello que pues el cuidado en casa no lo puede hacer. Doctora Wesley Mejía, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en gracias Casa. a ti. Esperamos que haya sido muy útil este tema en relación con los diferentes tratamientos o alternativas que existen ante la pérdida de los dientes. A ustedes, gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.